un sacerdote católico que sigo en X, ¿no? En la antigua Twitter, suele tener algunas reflexiones muy interesantes, por eso lo sigo, pero sobre todo comparte contenido muy interesante. Y recientemente compartió el post de Instagram de una persona que dejó una vida homosexual promiscua para vivir una vida de plena entrega al catolicismo, ¿no? Entonces, el padre reproduce simplemente una captura de pantalla, no el vínculo, digamos, de la cuenta de esta persona. Me hubiera encantado que la compartiera porque yo lo estaría siguiendo en este momento en Instagram, pero sí copia esta captura de pantalla lo que esta persona dice. Y esta persona dice lo siguiente, citado, digamos, o compartido, mejor dicho, por el padre Jesús Silva, que solamente le pone esta adición: brutal testimonio. Y este es el testimonio de una persona que comparte lo siguiente. Dice: si la Iglesia Católica no me hubiese llevado la contraria cuando era ateo y corrupto, jamás me habría convertido. Los cristianos que más me llamaron la atención eran los que se mantenían más firmes, los que no le ponían sabores a la verdad para que a mí me gustara, sino los que me daban la verdad y me decían: esta es la verdad y que no te guste es otro asunto. Lo último que me habría ayudado habría sido que me den parcialmente la razón simplemente para no ofenderme. Este es el testimonio de una persona convertida. Y varias personas que comentan este texto compartido de este sacerdote añaden: esto es absolutamente cierto. Y uno de ellos comenta también algo que es verdad. Dice: Gilbert Keith Chesterton, ¿no?, el gran converso británico al catolicismo, dice que una de las cosas que lo llevó a convertirse al catolicismo fue la admiración por el catolicismo. Es decir, al comienzo Chesterton comenzó admirando el catolicismo y lo llevaría eso a la conversión, ¿no? Pero dice: lo que admiraba del catolicismo es que denunciaba mis errores, no que los aprobaba. Y entonces, claro, la iglesia caía mal, era incómoda. Y esto me parece especialmente importante porque muchas personas incómodas con la enseñanza de la iglesia quieren que los católicos suavicemos la cosa. Y ojo, la verdad se dice con caridad. No es necesario ser agresivo, no es necesario ser insultante, y es más, estas personas a las que este ateo y, digamos, persona inmoral conversa menciona, es que los cristianos que más me llamaban la atención eran los que se mantenían firmes. No dice los que me maltrataban, no dicen los que me insultaban. No, eran los que vivían auténticamente la caridad, y repito esta frase, ¿no? Los que no le ponían sabores a la verdad para que me gustara. Y esto es muy importante porque en una época como la actual, en la que tantos católicos denuncian: no hay que ser proselitistas, y yo no conozco a nadie que diga que la Iglesia Católica tiene que ser proselitista, es decir, que tiene que ir y convertir a la gente a la fuerza solamente con la idea de que estas personas se sumen al grupo al que yo pertenezco. Es decir, no que se conviertan a Dios, sino que se sumen a mi grupo. Esa es la descripción, la definición de la palabra proselitismo. Es alguien que está tratando de encontrar un prosélito, es decir, un seguidor de una idea, de un principio, de una secta, de un conjunto de normas. Y esa no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo vivo de Jesucristo. Entonces, justamente, tanta gente que repite: no hay que ser prosélitos, como el autodenominado biógrafo del Papa Francisco, Austin Iveray, británico, que entró en furia cuando el obispo Robert Barron, un obispo evangelizador que dedica todo un ministerio, es el obispo de Winona en Minnesota, es uno de los obispos más dedicados a tratar de hacer la fe comprensible. Bueno, a él lo invitaron a la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, en Lisboa, y él dijo: estoy programado para dar 6 conferencias y voy a asegurarme que todas mis conferencias sean unas conferencias que inviten a la conversión. Austin Iveray se enojó y criticó a este obispo por hablar de que era necesaria la conversión, y lo criticó diciendo:
está mal que usted busque la conversión, porque la conversión no es producto de nuestras obras. La conversión es algo que Jesucristo da. Y esa visión es una visión completamente protestante de la conversión. La conversión, por supuesto que es un don de Dios. Por supuesto que no va a haber conversión ahí donde Jesucristo no derrama su gracia. No hay nada que hacer. Pero decir que uno no tiene nada que hacer más que simplemente que nos vean que somos buenos, que somos piadosos y que no anunciemos a Jesucristo. Como dice San Pablo, cerca de ti está la palabra, que hagamos cercana la palabra. Creer eso es simplemente o un desconocimiento profundo de lo que significa la conversión y para lo que vino Jesucristo, o mala fe. Y lamentablemente digo mala fe, ¿por qué? Porque hay gente que está en la Iglesia Católica, hermanos nuestros, que Dios los bendiga, que no quieren una iglesia evangelizadora porque básicamente esa iglesia evangelizadora cuestionaría los principios y las prácticas cuestionables de estas personas que se declaran católicos y que son católicos. Yo no voy a decir que son falsos católicos, no voy a decir pseudo católicos, no voy a utilizar ninguno de esos términos porque son personas bautizadas que han sido incorporadas al cuerpo místico de Cristo, pero que tienen algunas ideas según las cuales la verdad hay que decorarla, hay que, como dice este converso citado por el sacerdote en su cuenta de X, hay que ponerle saborcito para que la gente la pueda observar, hay que parecerse un poquito más al mundo. Nuestra música tiene que ser una música más mundana en vez de ser lo contrario, en vez de cuestionar, digamos, nuestra mundanidad. Esa es mala fe y existe. Entonces, por otro lado, acusar a los que creemos de la evangelización, como Austin Iveray acusa, por ejemplo, al obispo Barron, diciéndole en realidad usted es un proselitista, es un insulto absurdo, porque nadie está hablando de hacer prosélitos. Que personas como el padre James Martin o que Austin Iveray, por ejemplo, u otros en el mundo hispanohablante que son de esta misma línea, la hermana Siskia Valladares, por ejemplo, que me demuestre un católico que no es evangelizador, sino proselitista, que me diga, mira, acá hay un católico que dice, oye, acá no se trata de seguir a Jesucristo, sino de sumar miembros a la iglesia para que los números sean grandes y para que esta gente pues contribuya y dé su plata para que se beneficie el líder o para que la institución sea más influyente, más prestigiosa, tenga más dinero. Que me muestre una persona que piensa así, que me muestre una persona que dice así. No existe. No existe. Pero claro, el argumento es, Alejandro, estás ridiculizando, estás yendo a extremos. Nadie dice que existan esas personas, pero hay personas que en su buena intención no entienden que en realidad la conversión viene de Jesucristo. ¿La conversión viene de Jesucristo? ¿Ustedes creen que el obispo Barron no entiende que la conversión es un don de Jesucristo? ¿No creen que personas como la que les habla, con todos sus defectos, después de 30 y tantos años de profesión perpetua, no entiende lo que significa que la conversión viene de Jesucristo? Pero al mismo tiempo que esa confesión tiene que ser atestiguada, tiene que ser testimoniada, tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada con la palabra, tiene que ser anunciada con los ejemplos de vida, y que el deseo ardiente en el corazón es que las almas se conviertan, no simplemente, no. Yo lo que voy a hacer, mi tarea como católico es evitar los conflictos. Mi tarea como católico es que los musulmanes se sientan en la Jornada Mundial de la Juventud completamente iguales como si estuvieran peregrinando a la Meca. No hay ninguna diferencia. Que se sientan tanto o más cómodos. ¿Ese no es el objetivo de los eventos católicos? Nadie dice que se vuelva incómodo. Justamente la belleza de las grandes actividades católicas es que son acogedoras, pero que para no ofender, entre comillas, esas actividades dejen de ser dirigidas a la conversión de los corazones. Eso es inaceptable, no solamente para la iglesia, no solamente para Jesucristo, sino para la gente que está esperando que se le anuncie, para la gente que está esperando que se le explique la palabra. Recuerden ustedes el encuentro en los Hechos de los Apóstoles de el etíope con Felipe, con el apóstol Felipe. Este hombre estaba leyendo la palabra, estaba leyendo las escrituras, y Felipe ve que estaba leyendo las escrituras, pero que era un pagano. Y entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees?
Y la respuesta de este etíope es desgarradora, porque dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me las explique? Según Austin Iveray, Felipe debió responder, bueno, mira, tú ya encontrarás tu camino, total ya tienes las escrituras, ¿no? Entonces te voy a dejar, no voy a imponerte nada. No, Felipe sube a la carroza, le explica, y después de explicarle, cuando este etíope ve un río, le dice, ¿me puedes bautizar? ¿Me puedes bautizar acá? ¿Y por qué es bautizado el etíope? Porque Felipe le explica las escrituras. ¿Felipe es un buscador de prosélitos? ¿San Felipe apóstol? Entonces entendamos, hermanos, que claro que hay que predicar la verdad con caridad, pero parte de la caridad es predicar la verdad. Esa es la caridad que le debemos a todo aquel que no ha recibido a Jesucristo o que lo ha perdido en el camino. Que tengas un buen día.